Bien, en este nuevo video lo que tendremos nosotros es cómo operar en el caso de la suma para fracciones, números fraccionarios. Nosotros tenemos que el primer caso de suma de fracciones que analizaremos es el caso en el que los denominadores en las fracciones son iguales, son los mismos denominadores. Empecemos con el caso de dos fracciones. Tenemos en este caso la fracción 5 onceavos más la fracción 3 onceavos. En este caso tenemos el mismo denominador para ambas fracciones. En este caso la operación es de lo más simple. Lo único que se tiene que hacer es sumar la parte que corresponde a los numeradores, que en este caso son 5 y 3, la suma es 8, y utilizamos el mismo denominador, que en este caso es 11. Un segundo ejemplo sería el de la suma de las fracciones 5 séptimos más 4 séptimos. La suma de los numeradores es 5 más 4, que es 9. Los denominadores son ambos iguales y se pasa igual, 7. Tenemos ahora la suma de tres fracciones. En el caso de la suma de tres fracciones tenemos exactamente la misma metodología, que es sumar los tres numeradores. En este caso la suma de esos tres denominadores es 10 y utilizamos el denominador que tenían las fracciones originalmente, 7 en este caso. Observemos entonces que el caso se puede extender a 4, 5 o más fracciones sobre la misma idea, que es sumar todos los denominadores y utilizar como denominador el denominador común a todas las fracciones, dependiendo de cuál sea el caso. Para el caso 2, el caso número 2, estaremos pensando nosotros en fracciones con distintos denominadores. Tenemos como primer ejemplo el caso de la suma 1/2 más 1/3. En este caso hay un método, aparte del que yo voy a mostrar, es un método que requiere de la utilización del mínimo común múltiplo para obtener lo que llamaremos común denominador. Es un método muy útil, pero considero yo que es un método que requiere un poquito más de ejercitación. El método que yo planteo aquí es un método muy sencillo, es un método utilizado ampliamente en el nivel básico, en el nivel primario, que consiste en obtener el denominador común a través de la multiplicación de los denominadores de las fracciones originales. En este caso 2 por 3, obtenemos el 6. Aquí lo indico el producto con esta flecha, el signo de por, y el resultado con ese signo de igual. A continuación, lo que vamos a hacer es multiplicar el denominador de una de las fracciones por el numerador de la otra. En este caso 3 por 1, que nos da 3. Y para obtener el otro sumado, haremos la multiplicación de 2, el denominador de la primera fracción, por 1, que es el numerador de la segunda fracción. 2 por 1, 2. Y procedemos a la suma de los resultados que acabamos de obtener, que es 3 más 2, 5. Pasamos el denominador común que teníamos ya del procedimiento anterior. En este caso el resultado es 5 sextos, como está marcado en el ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos 3 o más fracciones? Recordemos nosotros que la suma de números racionales es una suma de tipo binaria, es una operación binaria, se le llama así. Eso quiere decir que se hace o se realiza entre dos términos. Nosotros en el episodio que daremos el video con respecto a las propiedades de números reales, que son propiedades que también cumplen los racionales, observaremos que existe una propiedad llamada asociativa para la suma. La asociativa para la suma también es conocida como propiedad de extensión o de extensionalidad, puesto que nos permite llevar el concepto de suma binaria, operación binaria, a 3 o más términos. Recordemos nosotros que la suma es binaria porque requiere de 2 términos para realizarse. Recordemos nosotros que no tiene sentido hablar de la suma de un número. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos la suma de 5 más? ¿Notan algo? 5 más no tiene sentido. Necesitaríamos nosotros agregar un número más, un 1, por ejemplo, 5 más 1, para que obtuviésemos un resultado, el 6, por ejemplo. Ahora, nosotros sabemos también que en el caso de la suma no se hace de 3 números de un jalón o 4 números de un jalón, sino que se hace por parejas. Pongamos un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el resultado de sumar 1 más 2 más 3? Todos sabemos que ese resultado es 6, pero la forma en la que nosotros acostumbramos a hacer ese resultado, obtenemos ese resultado, mejor dicho, es sumando por parejas, ya sea 1 más 2, que nos da 3, y ese resultado sumándolo con el tercer número, que es 3 de nuevo, y obtener el 6. O en su defecto, sumar 3 más 2, 5, más 1, 6, o 3 más 1, 4, más 2, 6.
En este caso nosotros estamos observando que la suma nuevamente se está haciendo por parejas, pero se está extendiendo a una suma de más números. Observemos que podemos utilizar esta idea para resolver nuestra suma empleando de nuevo el método anterior. Es decir, sumaremos primero las dos primeras fracciones, en este caso 1/2 más 1/3. Sabemos del resultado anterior que eso es 3 más 2 sobre 6. Y al final, es decir, después de obtener el resultado de esto, sumaremos el 1/5. 3 más 2 sobre 6 es 5 sextos. 5 sextos lo sumamos con 1/5, exactamente de la forma en la que sumamos en el ejemplo número 1 de esta sección, que sería tomar 5 sextos más 1/5, multiplicar los denominadores, 6 por 5, 30, multiplicar cruzado denominador por numerador, 5 por 5, 25, de nuevo, denominador por numerador, 6 por 1, 6. Y obtenemos la suma de los numeradores, 25 más 6, 31, sobre 30. Esa es una forma bastante sencilla de obtener el resultado para una suma. Me pueden ustedes ahorita comentar o preguntarse, pueden ustedes preguntarse en este momento qué pasa con estos números. Recordemos que las fracciones se pueden simplificar o, en el caso de las fracciones impropias, se puede llevar a una reexpresión en términos de números mixtos. Esto lo veremos en un video aparte. Por el momento, espero que esta forma de sumar les resulte bastante cómoda y fácil para que la empleemos en operaciones, resultados y problemas posteriores. Este sería el fin de nuestro video. Gracias.